Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de los efectos. Habíamos visto en la parte anterior los efectos en gestión de cobro, es decir, aquellos que llevábamos al banco, efectos a nuestro favor, y que llevábamos al banco para que éste se encargara de cobrarnos en nuestro nombre y a cambio de eso nos cobraba una comisión. Ahora vamos a hablar de los efectos descontados. En esta operación, que esta ya sí es una operación financiera, el banco, además de gestionar el cobro de los efectos de los pagarés que le llevamos para que nos los cobre, nos anticipa el dinero, ¿vale? Es decir, nos hace una labor de gestión, pero también, por así decirlo, nos presta dinero, ya que nos lo anticipa. De manera que cuando venzan los efectos, el banco ya no nos ingresa el dinero porque nos lo había ingresado antes, ¿vale? Y cuando los cobra, pues ya es lo que se queda él, digamos, con el importe de los efectos. Bien, las cuentas que intervienen son efectos comerciales en cartera, igual que en la operación anterior, que indica los efectos, o sea, los pagares que tenemos a nuestro favor. Efectos comerciales descontados, esta se utiliza eh, para cuando llevamos los efectos al banco para que nos los descuente, es decir, para que nos anticipe el dinero. Efectos comerciales impagados, esta se utiliza, como bien visteis antes, cuando el cliente no paga el efecto al vencimiento. Y deudas por efectos descontados, como os decía antes, que el banco nos anticipa un dinero, nos anticipa el importe de los pagarés a mi favor, pues entonces nosotros contraemos una deuda con el banco, ¿vale? Y ese importe va en esta cuenta. Luego, servicios bancarios similares, igual que antes, se utiliza para la comisión, es decir, la comisión que nos cobra por la gestión, y intereses por descuento de efectos, la 665. Esta cuenta se utiliza para contabilizar los intereses que el banco me cobra por anticiparme el dinero, es decir, no me anticipa el dinero gratis. Aparte de la comisión me va a cobrar intereses. Y vamos con un ejemplo para ir explicándolo, ¿vale? Como en el ejemplo anterior, vendemos mercancías a clientes, consumo y demás, y después los clientes nos envían los pagares, ¿vale? Entonces abrimos la cuenta, efectos comerciales en cartera y cerramos clientes. Cuando nos dicen que enviamos los pagares al banco para que nos los descuenten, perdón, entonces aquí ya tenemos que hacer dos asientos. Por un lado, en el primero, lo que hacemos es llamarle a los efectos comerciales en cartera efectos comerciales descontados, porque es donde están en este momento, y por otra parte ya contabilizar el ingreso que nos hace el banco del dinero, porque nos anticipa, como os decía antes, el dinero de los efectos. Entonces, en el primer asiento abrimos la 4311, efectos comerciales descontados, y cerramos efectos comerciales en cartera, ¿vale? Porque ya no están en mi cartera, que están en el banco al descuento. Y en el segundo asiento contabilizamos la comisión, los intereses y lo que el banco nos ingresa. Y además reconocemos una deuda que tenemos con el banco, ¿vale? Por los 9.680, que era el importe de los efectos. Entonces, servicios bancarios y similares iría por el importe de la comisión, el 0,4% por 9.680. Los intereses me dice que es del 4% anual, ¿vale? Entonces, los intereses los calcularía como 9.680 por 4% y como los efectos tienen un vencimiento de 60 días por 60 entre 360. Entre 60 días de vencimiento entre 360 días del año comercial. La diferencia entre la deuda que contraje con el banco, 9.680, los servicios bancarios, es decir, la comisión y los intereses, es lo que me ingresan, ¿vale? Bien, si os dais cuenta, aquí los servicios bancarios y similares no llevan IVA. No llevan IVA porque esto ya se considera una operación financiera. Sabemos que las operaciones financieras, préstamo y demás, no llevan IVA jamás, ¿vale? Entonces, así como la gestión sí que lleva IVA, el descuento de efectos lleva IVA. Bien, una vez que enviamos los efectos al descuento, te repito, primero anulamos los efectos comerciales en cartera y les llamamos, como son ahora, efectos comerciales descontados. Y inmediatamente, como el banco nos anticipa el dinero, contabilizamos el ingreso de ese dinero en nuestra cuenta corriente. Le quitamos la comisión y le quitamos los intereses. Y reconocemos una deuda por el importe total, ¿vale? Por el importe de los efectos que están descontados. Bien, como siempre, una vez que esto pasa, después pueden ocurrir varias cosas cuando llegue el vencimiento de esos efectos, de esos pagares. Si llegado el vencimiento, que es lo más fácil,
el cliente atiende todos los efectos, es decir, paga todo, pues entonces solamente tengo que anular los efectos comerciales descontados de antes, ¿vale? Que estaban aquí, los llevo al lado contrario, y la deuda que había reconocido en el segundo asiento también la llevo al lado contrario, es decir, anulo una contra la otra, porque en realidad yo ya cobré el dinero, porque el banco me había anticipado ese dinero antes, ¿vale? El segundo caso sería que los efectos no son atendidos por el cliente, es decir, no paga. Entonces, si el cliente no paga, el banco no se va a quedar sin cobrar. Aunque a mí me adelantó el dinero, me va a obligar ahora a devolvérselo, ¿vale? Y me va a cobrar además unos gastos por los impagos de los clientes. Entonces, en el primer lugar, en el primer asiento, devolvemos el dinero al banco, ¿vale? El dinero que nos había anticipado. Entonces, anulamos deudas por efectos descontados, contabilizamos lo que nos cobra por el impago, los gastos de impago 15 que son del 5%, ¿vale? Y nos lo cargan en cuenta, tenemos que devolverle ese dinero. Y por otro lado, reclasificamos, es decir, a los efectos comerciales descontados, que yo los tenía contabilizado antes, le llamo ahora efectos comerciales impagados. Es decir, si cuando llega el vencimiento de los pagares estos no son atendidos, en primer lugar lo que tengo que hacer es devolverle el dinero al banco, ¿vale? Y para eso anulo la deuda, contabilizo el gasto que me cobra por el impago y se lo devuelvo. Y por otro lado tengo que llamarle a los efectos que antes estaban descontados, les había llamado descontados, ahora tengo que llamarles impagados, ¿vale? Porque el cliente al no haberlos atendido, se convierten en unos efectos impagados, ¿vale? Y el tercer caso, ¿vale? Es una mezcla de los dos. Es decir, vamos a suponer que la mitad de los efectos sí que son atendidos, ¿vale? Y el resto no, suponiendo que hay varios efectos. Entonces, por la primera parte, es decir, los efectos que el cliente sí que paga, hacemos como hicimos en el caso 1. Anulamos la deuda contra efectos comerciales descontados. Una cuenta contra la otra, sin más. Y por la otra parte restante hacemos como en el caso 2. Es decir, en primer lugar, devolvemos el dinero al banco y luego reclasificamos los efectos. En lugar de llamarle efectos descontados, le llamamos efectos impagados. Repito entonces, si hay una mezcla de los dos casos anteriores, por la parte que el cliente atiende, anulo la deuda contra el efecto descontado. Sin más, me olvido porque yo ya había cobrado el dinero. Y por la parte que que el cliente no atienda, que el banco no consigue cobrar, tenemos, por un lado, que devolver lo que el banco nos había anticipado, la deuda por efectos descontados, más los gastos a mayores que me cobra por los impagos, me lo carga en cuenta y, por otro lado, cerramos los efectos descontados y le llamamos lo que son ahora, ¿no? Que son efectos impagados. Bien, esto sería, en principio, todo lo que hay con el descuento de los efectos. ¿Qué pasa con estos efectos impagados? ¿Vale? Con esto que vamos a ver ahora tanto vale para el descuento como vale para la gestión de cobro. Es decir, cuando yo reclasifique un efecto como impagado, una de las opciones que tiene la empresa es volver a hablar con ese cliente que no pagó, ¿vale? Y tratar de que nos mande el nuevo pagaré con otro vencimiento, ¿vale? Esto lo suelen hacer pues para no tener que llegar, por ejemplo, pues eso, a juicio o a denunciar y demás. Si eso se da, es decir, si nosotros tenemos efectos impagados de lo que sea, ¿vale? De un descuento o de una gestión y llegamos a un acuerdo con el cliente que no pagó para que nos envíe otro pagaré por el importe con otro vencimiento, entonces el procedimiento contable sería el siguiente, ¿vale? Lo normal en estos casos es que en el importe del nuevo efecto, es decir, del nuevo pagaré que me mande el cliente, yo le diga que además del nominal del antiguo, ese que estaba impagado, le tiene que incluir los gastos que yo tuve por su culpa, es decir, por no haberlo pagado en su momento, más en algunas ocasiones incluso intereses de demora, ¿vale? Porque yo iba a cobrar a 60 días y a lo mejor acabo cobrando a 120. Entonces, vemos aquí un ejemplo, dice, llegamos a un acuerdo cuyo efecto había resultado impagado, de modo que eligiéramos uno nuevo que además incluye del nominal impagado 10.000 euros, ¿vale? Los gastos de impago que había sido 400 y los intereses de demora de 150. Es un ejemplo nuevo. Vamos a suponer que el efecto impagado
había sido de 10.000, que me habían cobrado 400 euros por los gastos de impago y que ahora le cobro yo además unos intereses de demora de 150. Bien, ojo, si el efecto impagado procede de una operación de gestión de cobro, entonces me va a aparecer IVA repercutido, ¿vale? Si en lugar de aparecer el efecto impagado de una operación de gestión de cobro viene de un descuento, como el descuento no lleva IVA, este IVA repercutido no aparece. Entonces aquí vamos a suponer que viene de una operación de cobro. Entonces, imaginaos, yo tenía un efecto impagado de 10.000, ¿vale? Me lo cargo al lado contrario. ¿Por qué? Pues porque ahora el cliente me manda un pagarí nuevo. Por el importe de los gastos que yo haya tenido por el impago por su culpa, va en la cuenta ingresos por servicios diversos, la 759, 400 euros. ¿Por qué? Son 400 euros que suponen un ingreso mayores para mí. Como este ejemplo viene de una gestión de cobro que se lleva IVA, calculamos el IVA repercutido porque es de un ingreso. Y si además le cobramos intereses de demora, los ingresos financieros van en la cuenta 769, otros ingresos financieros que serían 150 euros. Sumamos 10.000 más 400 más 84 más 150 y el nuevo efecto, ¿vale? Tiene que ser por el importe de la suma de todo ello, 10.634. Y lo ponemos como un efecto normal, es decir, volvió a ser un efecto que tenemos en cartera, la 4310. Y ahora, a partir de aquí, con él, pues podremos otra vez mandarlo en gestión de cobro, otra vez descontarlo o esperar hasta que venza, a ver si el cliente paga, ¿vale? Bueno, pues en principio esto sería la problemática del descuento y de los efectos de resaca. Tenéis, bueno, ya os había dicho, tenéis 2 ejercicios y para la semana o así, pues os subiré ya la solución, ¿vale? Bueno, venga, chao.